demostrar que existe amplificación del gen. Acuérdense que estas dos metodologías son diferentes. En la inmunohistoquímica lo que estamos detectando es una proteína y en el ISH o en el CISH lo que estamos nosotros detectando es la amplificación de un gen. Y por último, cuando tenemos todo negativo, los triples negativos, habrá quienes van a considerar hacerle, algunos médicos, me ha tocado escuchar en algunas ocasiones, que los triples negativos quieren hacer de forma inmediata marcadores de BRCA. Esto no es de esta forma. Toda paciente se tiene primero que consultar con un genetista, hacer una historia familiar y ver si esta paciente es candidato. Hay criterios de inclusión para poder realizar este tipo de estudios. En cuanto al FISH o la metodología para poder nosotros determinar en un estudio de inmunohistoquímica que salió 2 cruces indeterminado, que no sabemos realmente si la paciente es candidata a terapia con herceptin o antibloqueadores de HER2, los pacientes que son 2 cruces tienen que ir directo a hacer una prueba de amplificación de gen. Esto puede hacerse por diferentes metodologías, por eso le puse aquí nada más ISH, que significa hibridación in situ. Puede ser teñido con fluorescencia, como lo vemos aquí, o puede ser teñido con cromógeno o con plata o con algunos otros reactivos para poder visualizar las señales. Es una prueba molecular en donde lo que hacemos es hacer un corte del tejido que se monta en una laminilla y después ese tejido que está o esas células las calentamos a una temperatura para que las cadenas de ADN que estén en este tejido se abran y se puedan acoplar a una sonda que nosotros vamos a colocar, que obviamente es la secuencia del gen HER2 y de la región centroamérica, caracterizada en estas imágenes en rojo el HER2 y en las verdes corresponden a la región centroamérica. Y dependiendo del conteo de las señales por cada núcleo, nosotros vamos a determinar si es un resultado positivo o negativo. Y les traigo un casito para que ustedes puedan ejemplificar. A lo que voy en esta charla o en esta pequeña plática del CISH es para explicarles un poquito que ha cambiado un poco la forma desde el 2013, en la forma en que se empezó a interpretar las pruebas de CISH. En una paciente femenina de 56 años que ya tenía previo tratamiento de cáncer, de un diagnóstico de cáncer, se le hicieron sus marcadores, los cuales resultaron receptores de estrógenos y de progesterona negativos. Obviamente la morfología va muy de acuerdo con algunas características de los carcinomas que son HER2 positivo, que son células muy grandes con citoplasmas amplios, con cromatina abierta, con nucleolos muy prominentes como este, alto índice de KI67, pero el FISH, la inmunohistoquímica, que es el medio de tamizaje para poder saber si esta paciente es candidata para el tratamiento con bloqueadores de HER2, pues resultó 2 cruces. Hay obviamente también guías para poder interpretar el HER2 en inmunohistoquímica, que no voy a ahondar mucho en este tema debido al tiempo. Pero en este caso salió 2 cruces, lo que quiere decir que el oncólogo se va a quedar de una forma en que, bueno, y es positivo o es negativo, realmente no tenemos una valoración. Entonces a esta paciente se le corrió un FISH HER2. Aquí la cuestión en este tipo de pacientes o del FISH, acuérdense que en cada núcleo tenemos un par de cromosomas. Nosotros aquí estamos haciendo un emparamiento de la región Centroamérica 17 y del gen HER2. Esa zona esa secuencia es la que nosotros pareamos con las células, y cuando se unen estas hebras, entonces al final de que se tienden a unir, va a haber una explosión o una liberación del fluorocromo, lo que va a hacer que podamos ver señales rojas y verdes. La verde representa la región Centroamérica y la roja representa lo que es el gen HER2. Cuando nosotros decimos que está amplificado es porque estamos viendo más de 2 señales, que es lo normal esperado en cada una de las células. Pero si se fijan, en este caso también tenemos una gran cantidad de señales verdes, lo que quiere decir que esta paciente no solamente trae amplificación del HER2, sino que también trae una amplificación de la región Centroamérica. Esta amplificación de la región Centroamérica es muy importante porque en base, obviamente, a este conteo que nosotros hacemos de cada una de las células, pues vamos a tener al final una media, las cuales se van a dividir entre 2, las señales rojas y las verdes, y nos va a dar un rango. Si tenemos, antes en las guías del 2007, mencionaban que si teníamos un rango por abajo de 2, entonces era considerado como negativo, y por arriba de 2 era positivo, con otras consideraciones
Ahora, en las guías del 2013, no les vaya a sorprender a los oncólogos recibir algunos reportes en donde vamos a tener resultados positivos en donde tenemos un rango menor de 2. Esto es posible, ya que ahora lo que estamos cuantificando más que todo es la amplificación o la región del HER2, independientemente si la división entre las señales rojas y las señales verdes da a menor de 2. Si tenemos más de 6 señales por cada núcleo en las de HER2, esto se considera positivo. ¿Ok? Esto es básicamente uno de los cambios más importantes. Y el otro es que debido a estos cambios que hicieron en cuanto a la valoración del HER2, vamos a tener ahora un aumento, o se tiene ahora un aumento o un incremento de los casos que son indeterminados por FISH. Entonces imagínense, si le hacen la inmunistoquímica, sale 2 cruces y dicen que tienen que hacerle un FISH confirmatorio para ver si está amplificado, y ahora resulta que nuestro FISH también sale indeterminado, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Y el oncólogo otra vez se queda con la duda, ¿le doy terapia anti-HER2 o no? Entonces, en este tipo de pacientes, en donde sale indeterminado, que aquí está la referencia, cuando tenemos un rango menor de 2 y que tenemos la media de señales rojas entre 4 y 6, es la definición de los indeterminados. En este tipo de pacientes lo que se hace ahora es de que se toma una muestra de la misma paciente, del mismo tejido, y se le corren otros genes que están también localizados en el cromosoma 17. Si estos cromosomas salen alterados, o sea, salen con amplificación, entonces seguramente esto corresponde a una polisomía. Lo que dice la mayor parte de la literatura es de que la polisomía es un evento extremadamente raro. La polisomía quiere decir que tenemos más de 3 o de 4 cromosomas 17 en un solo núcleo. Y esto sí se puede ver en algunas lesiones neoplásicas poco diferenciadas, pero no es tan frecuente en el cáncer de mama. De tal forma que ellos dan explicación de que lo que pase, en lugar de que sean muchos cromosomas 17 dentro de un mismo núcleo, lo que está pasando es de que existe una amplificación de esta región, que es la región Centroamérica 17. Entonces, si estas 3 pruebas salen negativas, el resultado del HER2 se puede considerar como negativo. Aquí el problema es el dinero, que muchos de los pacientes con estadios avanzados, pues obviamente ya pasaron por la cirugía, muchas veces cuando llegan con nosotros ya los gastos médicos ya se están acabando y obviamente no tienen la suficiente para poder costear las otras 3 pruebas, que obviamente si nos damos cuenta, un estudio de FISH, una sola sonda puede costar entre 5,000 pesos hasta 12,000 pesos en diferentes hospitales de aquí de la región. Entonces eso es una sola. Ahora imagínense hacerle el FISH y luego hacerle 3 sondas, obviamente es un incremento para la paciente. La otra consideración que quería tomar en cuenta para mostrarles el día de hoy es acerca de la clasificación molecular. Ya sabemos todos, a través de los años, del año 2000, Perú había descrito una clasificación que se fue modificando con los tiempos. Entre más analizamos y entre más hacemos estudios de secuenciación de microarreglos para conocer cuáles son los genes involucrados, estas clasificaciones han ido cambiando. De tal forma que, bueno, hay algunas clasificaciones que nos dan hasta más de 8 subtipos en una sola clasificación. Ahora, a la fecha, lo que está todavía destinado es tener solamente 4 tipos de clasificación molecular, que son los luminal A, los luminal B, que los luminal B se dividen en luminal B solos o HER2 o HER2 enriquecidos, los que son basales y los que son triples negativos, perdón. Vamos a empezar con los luminal A. Acuérdense también de que es importante que nosotros para patólogos, como patólogos, las características de cada uno de estos tumores con una clasificación molecular tienen también una correlación con la imagen morfológica y con algunos hallazgos clínicos que ahorita vamos a revisar. Por ejemplo, los luminal A, la mayor parte de los tumores que son a los que les va mucho mejor y que tienen mejor pronóstico son tumores de grado bajo, por lo regular tienen un grado nuclear 1-2. La mayor parte de esos tumores van a ser carcinomas tubulares, mucinosos o lobuliares clásicos, que son tumores que tienen un muy buen pronóstico. Casi siempre van a tener un índice de KI bajo y van a ser obviamente R y RP positivos, es una regla. Por lo regular los ganglios son negativos y el tamaño cuando se diagnostican por lo regular son pequeños. Y la mayor parte de los pacientes que tienen ese tipo de tumores son pacientes mayores de 60 años. Los luminal B obviamente tienen un grado nuclear mayor, que es un grado nuclear muchas veces la mayor parte de grado 2, pero también pueden ser 3.
no tienen un patrón de crecimiento específico y el grado o el índice de proliferación celular con el KI es intermedio. Estos pacientes pueden ser RE y RP positivo, HER2 negativo o pueden también ser HER2 positivo. En este tipo de tumores, el tamaño tumoral casi siempre es intermedio, pero cuando son HER2 por lo regular son tumores grandes ya que tienen un alto índice de proliferación celular. Los que son HER2, así conocidos como HER2, estos tumores generalmente son tumores grado 3. Obviamente en las imágenes pueden ustedes ver que tiene un gran pleomorfismo celular y no tienen un crecimiento de patrón específico. Lo describí ahorita cuando vimos las imágenes del HER2. Por lo regular estos tumores van a tener un Ki-67 alto y obviamente van a ser receptores de estrógenos negativos y progesterona negativo y HER2 positivo. Y bueno, y estos pacientes por lo regular al momento del diagnóstico la mayor parte de las ocasiones tienen ganglios positivos. Y la otra entidad son los carcinomas basaloides o triples negativos. En la parte molecular es correctamente decirlo basaloides. Acuérdense que no todos los basaloides son triples negativos y no todos los triples negativos son basaloides. De tal forma que si nosotros lo consideramos dentro de la clasificación molecular, es correcto decir que es basaloide. Sin embargo, cuando lo hacemos por inmunistoquímica y tenemos los tres marcadores pronósticos HER2, RE y RP negativos, los consideramos como triples negativos. Estos tipos de tumores es importante porque nosotros dentro de nuestra área, en la región del norte, tenemos una gran cantidad, me imagino que es a nivel de toda la República, una gran cantidad de pacientes. Y lo malo de este tipo de tumores es de que son tumores que son muy agresivos y que no hay una terapia blanca para cada uno de ellos. En este caso, la mayor parte de los tumores, acuérdense que son de pacientes jóvenes también, eso también es algo desfavorable, y la imagen histológica casi siempre va con hallazgos que indican que tienen un alto índice de proliferación, como por ejemplo necrosis importante, necrosis de tipo geográfica, y obviamente la morfología pues va a ser de un carcinoma poco diferenciado. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque obviamente cada una de estas clasificaciones moleculares van encaminadas con un esquema de tratamiento o seguimiento de los pacientes. No podemos decir que todos los pacientes van a recibir exactamente el mismo trato. Acuérdense que en la oncología la mayor parte de los pacientes van a tener una terapia individualizada. No todos los tumores leen el libro y se comportan igual. Entonces, obviamente hay que tomar guías, para eso son las guías. Las guías no son cosas que debemos de hacer, sino son cuestiones que nos dan los expertos para que podamos tener un protocolo de seguimiento y de tratamiento o de diagnóstico. En los luminal A está recomendado dar solamente terapia endocrina. Hay muchos estudios que validan que no es necesario dar terapia sistémica o citotóxica en este tipo de pacientes y que es un riesgo, inclusive en muchas de las ocasiones más dar la terapia que no dársela, ya que no surte ningún efecto. Acuérdense que los tumores que son luminal A tienen un índice de proliferación bajo y la quimioterapia por lo regular ataca las células que tienen un índice de proliferación muy alto. Entonces en este tipo de pacientes no ayuda. En los luminal B hay que dar terapia endocrina y también asociado con terapia citotóxica, y en los B hay que dar terapia endocrina más terapia citotóxica y terapia antitrastuzumab. En los casos de HER2, pues obviamente es la terapia combinada de trastuzumab o bueno, en cualquier otro inhibidor o bloqueador de HER2, que ahorita no nada más existe ya trastuzumab y otros medicamentos, asociado con terapias citotóxicas. Y en los triples negativos, desgraciadamente hasta ahorita, no hay un blanco terapéutico que haya sido funcional. Hay muchas investigaciones acerca de los triples negativos en donde nosotros podemos tener realmente una esperanza para que en próximos años salga un medicamento que sea lo suficientemente bueno para poder tratar a estos pacientes. En cuanto a las guías genéticas, existen tres, las más conocidas y las más grandes, que es las guías de la NCCN en Estados Unidos, las guías de la ASCO y las de San Gallen en Europa. Estas tienen algunas diferencias entre ellas, pero por lo regular la mayor parte concuerdan en protocolos que son muy similares. Sin embargo, la ASCO ahora últimamente ha tenido algunas otras consideraciones más que aportar dentro de un nuevo artículo en donde sacaron un análisis multicéntrico, un análisis de metaanálisis, en donde vieron que realmente no todas las pacientes con ganglios positivos deberían de hacerse estudios genéticos. Ahorita vamos a ver por qué.
La utilidad clínica de las firmas genéticas es, número 1, para saber cuál va a ser el riesgo de recurrencia de la paciente. Muchas de las veces cuando tenemos una paciente con un tumor pequeño y que tenemos receptores de estrógenos y progesterona positivos que hay bajo, a la paciente le pueden hacer una terapia conservadora con una mastectomía parcial, ganglio centinela. La paciente pues básicamente o prácticamente podemos decir que está curada porque ya no tiene tumor, bordes libres. Pero esta paciente tiene un riesgo de recurrencia, de que el tumor le pueda regresar o pueda tener una recurrencia dentro de los primeros 5 o 10 años. Entre más largo el tiempo, pues obviamente menor el grado de recurrencia. Los estudios moleculares también nos ayudan a saber el subtipo intrínseco y también la elección de la terapia adyuvante, sobre todo en los pacientes que son de luminal A o luminal, para hacer la diferencia entre luminal A y B. Se debe hacer la selección de estos pacientes. No todas las pacientes que tienen cáncer de mama son candidatos para hacerle estos estudios de la firma genética. Ahorita vamos a ver cuáles son. Tienen que tener un diagnóstico de carcinoma primario de glándula mamaria, tienen que ser receptores de estrógenos y progesterona positivos, tienen que tener ganglios linfáticos negativos. Esta es la última recomendación de la ASCO, porque a pesar de que en el internet, si ustedes se meten a buscar Mamaprint o Cotac o cualquiera de estas firmas genéticas, dicen que todavía las pacientes que tienen metástasis hasta uno, inclusive algunas hasta 5 ganglios positivas pueden ser candidatas a este tipo de estudios. Pero la ASCO recientemente en el 2016 sacó este metaanálisis que les comento, que es el que es la referencia que está aquí abajo, en donde mencionan que han salido muchas publicaciones que están debatiendo esta posibilidad, y hemos tenido pacientes que les han dicho que tienen recurrencia a 10 años muy altas y que resulta que tienen recurrencia entre los primeros 5 años. Entonces ha habido algo de controversia en esas estadísticas y en esos estudios, por lo cual la ASCO ahora recomienda que tengan mucho cuidado cuando están haciendo estas firmas genéticas en pacientes que tienen ganglios positivos. Estos son los 4 firmas genéticas más que utilizamos, al menos aquí en nuestra área, que son Oncotype, Mamaprint y Endopredict y Prosigna. Estas 3 plataformas o estos 3 firmas genéticas dan casi los mismos resultados. Si ustedes se meten a leer internet, la mayor parte dicen que te van a dar la firma genética, que es cierto, te van a decir si son basaloides, si son luminal A o luminal B, te van a decir cuál es el riesgo de recurrencia. Pero ahora se ha asociado una ventaja más, que es la decisión del paciente en lo luminal, saber si le vamos a dar terapia sistémica o si nada más le vamos a dar terapia hormonal. Y la ASCO también, en esta bibliografía que les acabo de mencionar, también dice que hay que tener mucho cuidado con el estudio del Mamaprint, porque a pesar de que es un estudio que te dice que puede validar, que fue validado específicamente para esto, para dar un incentivo al oncólogo y decirle si le podía dar terapia sistémica, ha habido también mucha bibliografía que ha ido en contra de esto que se publicó en el estudio de validación de este Mamaprint. Todas estas firmas genéticas analizan diferentes tipos de genes. Oncotype analiza 21 genes, Mamaprint analiza 70 genes, Endopredict 12 genes y Prosigna 50 genes. Todas están validadas, no necesariamente tienen que estar validadas por la FDA. Por ejemplo, la Endopredict está validada en los Estados Unidos por la compañía certificadora de Europa, y por ejemplo lo que es Oncotype está certificada, el Oncotype por la CLIA. Acuérdense que la FDA lo que regula es medicamentos, no pruebas diagnósticas. Entonces es adecuado que tengan esta validación. Sin embargo, en las últimas días, desde el 2013 en San Galén, hicieron mucha recomendación sobre el estudio de Prosigna. La metodología que utiliza Prosigna no es PCR en tiempo real y tampoco es microarreglo. Se trata de una plataforma nueva y más específica y todavía con mayor sensibilidad para poder detectar las amplificaciones de ciertos genes, y ha tenido mejores resultados para poder predecir cuál es la recurrencia a largo tiempo o a corto tiempo en las pacientes. Entonces le han dado un poquito de ventaja a esta metodología de Prosigna para poder evaluar a los pacientes que son luminal A. Voy a brincar esta. Por último, quiero comentarles que hay nuevas esperanzas con los carcinomas triples negativos. ¿Se acuerdan que les dije que hay pocas esperanzas porque no hay blancos moleculares en ellos? A pesar de un estudio que han realizado varios autores, hicieron una clasificación de los triples negativos. Ahora molecularmente se dividen en 6 tipos, y estos 6 tipos son diferentes.
Cada uno de ellos tiene un diferente comportamiento biológico, tiene diferente tipo de pronóstico y de recurrencia. Ellos los dividieron en 6 grupos dependiendo de los genes que expresaban, y eso también se puede concordar con la inmunistoquímica, de tal forma que en un futuro probablemente, como hay algunos tumores que son que tienden a ser receptores de andrógenos positivos, que son inclusive basaloides, pueden tener respuesta para la terapia antirreceptores de androgénicos. Algunas otras terapias que se han considerado también es en otro tipo, que es el grupo del, perdón, pero no veo, en el PL2, que son los tumores basaloides que expresan gran cantidad de factores de crecimiento epidérmico. También en estos tumores se está empezando a ver algunas terapias anti-EGFR, como ya sabemos que hay medicamentos que ya están validados para otros tipos de tumores. Y los últimos, que son los más agresivos, que son los que están asociados a proteínas mesenquimales, este tipo de pacientes por lo regular, o este subgrupo, son los más agresivos y por lo regular tienden a fallecer de forma más temprana que otra. La otra cosa importante es de que estos tumores, sobre todo los que son andrógenos positivos, a pesar de que tienen muy buen pronóstico, estos tienen muy baja respuesta a la respuesta patológica completa con quimioterapia. Acuérdense que entre menor grado de proliferación, casi siempre expresan bajos niveles, no bajos de KI, pero no tan elevados como en el 90% como se ve en la mayoría, tienden a tener un KI menos elevado, y estos obviamente es cuando vemos esos pacientes que no responden adecuadamente a la terapia o que no tienen revisiones completas. Entonces, en base a esta nueva clasificación de los triples negativos, hay un amplio panorama para poder dar otras terapias blancas y para poder combatir a estos pacientes o a estos tumores, perdón. Esta es una fotografía del personal del departamento de patología. Estos son nuestros profesores o los profesores, y aquí estamos los residentes. Ya estamos. Y aquí están los residentes. Actualmente nosotros empezamos en el 2004, bueno, empezamos no porque yo todavía no estaba, pero el doctor Juan Pablo Flores empezó a montar lo de molecular en el hospital universitario a partir del 2004. Yo llegué al departamento en el 2008 y desde entonces he estado colaborando ahí con él. Y conforme ha pasado el tiempo hemos adquirido nuevos equipos para poder hacer nuevas pruebas moleculares que estén encaminadas obviamente sobre la clínica para poder ayudar a los pacientes. Acuérdense que las pruebas moleculares no son pruebas diagnósticas, son herramientas que ayudan para tener un mejor tratamiento y seguimiento de los pacientes. Y en este último año tuvimos la adquisición del equipo que se llama NanoString, que es la plataforma que realiza el estudio de Prosigna. Entonces, por lo que mencionaban ayer, que a lo mejor algún día podríamos tener aquí una plataforma para desarrollar firma genética en pacientes con cáncer de mama, es una realidad. Ahorita lo tenemos en el departamento y estamos en una fase de validación. Y ya no me quiero extender más porque creo que ya me pasé de tiempo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Natalia. Le entregamos su reconocimiento y en beneficio del tiempo vamos a pasar a la segunda.